Feliz día, hoy domingo, primer día de la semana, día del Señor, día en que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una cita para encontrarnos con nuestros hermanos que tenemos la misma fe, el mismo Dios, el mismo bautismo, para compartir un mensaje y para participar en el banquete de la Eucaristía. Esa es una invitación que tenemos todos los domingos, todos los cristianos católicos, todos los hijos de Dios. Invitación que siempre debemos estar allí, porque es una respuesta de amor para aquel que nos ha amado tanto. Y vamos a compartir esta palabra del día domingo para cuando vayamos a misa, pues vayamos más claro en la lectura y en la idea en la cual va a girar la lectura de este domingo. Del libro de Sirácide Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencia, no menosprecia a nadie por ser pobre y escucha la súplica del oprimido, no desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende. El justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirá quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación. Y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros, y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la parábola que escuchamos en el Evangelio de este día, nos dice
que Jesús dijo esta parábola porque había algunos que se tenían por justos y despreciaba a los demás. Y de ahí nace esta parábola que Jesús nos dejó. Todos sabemos que las parábolas son género literario que fue el que más utilizó Jesús para dejar siempre una enseñanza religiosa para nuestra vida. Y en la parábola nos habla de dos hombres, uno que era fariseo y el otro publicano. Y Jesús toma a un fariseo que, como dice en la parábola, tenían o ellos pensaban que eran justos, y toma también a un publicano que en medio del pueblo tenían famas de pecadores. Pues bien, ¿cuál era la actitud del fariseo en el templo? Jesús nos la escribe de esta manera. Estaba el publicano orando en el templo, el fariseo orando en el templo. Su posición era erguido y oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy ladrón, injusto, ni adúltero, tampoco soy como aquel publicano, como ese publicano que estaba ahí. Un error del fariseo comparándose con el publicano, porque eligió a la persona menos indicada para él compararse. Y luego dice lo que hacía: ayuno 2 veces, pago el diezmo de todas mis ganancias. Y él ahí, en ese momento de oración, era él mismo ensalzando, estaba ensalzando a su persona. Él no estaba ensalzando a Dios, no estaba adorando a Dios, todo lo contrario, él se ensalzaba. Y como le dije, se estaba comparando con la persona no indicada, porque nosotros nunca nos debemos comparar con nadie, porque hay el peligro que si nos comparamos nos podemos sentir muy superior o inferior con la persona que nos estamos comparando. Entonces no es bueno compararnos con nadie. También si nos comparamos con alguna persona hay el peligro que imitemos los defectos de esas personas y no sus cualidades. Por lo tanto, el único modelo que nos dejó nuestro Padre Dios para que ustedes y yo nos podamos comparar es con Jesús, porque Jesús es el modelo del Padre para nosotros. Si nos comparamos con Jesús, eso nos llevará a nosotros a exigirnos, eso llevará a nosotros a ser humildes, eso nos llevará a nosotros a ser misericordiosos, eso nos llevará a nosotros a tener esperanza, eso nos llevará a nosotros a tener fe, eso nos llevará a nosotros a confiar en Dios. Si nos comparamos o tratamos de imitar a Jesús, eso nos llevará a nosotros a crecer. Y hay una invitación que nos hace Jesús cuando nos dice: sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Pero solamente podremos llegar ahí si nosotros, ustedes y yo, tomamos como modelo para imitar a Jesús de Nazaret. Pero si tomamos otro modelo que no sea Jesús, pues lo más seguro que nos vamos a quedar por el camino y no vamos a llegar a ese grado de fe, a ese grado de misericordia, de santidad que Dios aspira que ustedes y yo lleguemos. ¿Por qué? Porque estamos imitando al que no es indicado. El único indicado para imitar es a Jesús. Y este publicano, el fariseo, se equivocó. Se estaba comparando con el publicano, que como le dije, no era el indicado. Y vemos la actitud del publicano en el templo. La actitud del publicano fue muy diferente a la del fariseo. El publicano se reconoció pecador. Y es que todos somos pecadores ante la presencia de Dios. Nos dice San Pablo que el justo peca 7 veces. El justo peca 7 veces al día. Pues San Pablo nos quiere dejar a nosotros y nos quiere decir que nosotros pues somos pecadores, que debemos ir siempre en un camino de conversión, en un camino de cambio, en un camino para ser cada día mejor. Pero el publicano nos dice el Evangelio que estaba primero, aquel hombre, el publicano, estaba en el templo, se golpeaba el pecho,
reconocía su falta, tenía presente su pecado, le decía: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador, porque se reconocía su debilidad, reconocía su pequeñez, reconocía que necesitaba de la ayuda de Dios para salir del barro donde estaba, necesitaba la ayuda de Dios para crecer, y estaba claro en eso. Aquel hombre fue a pedirle perdón a Dios, aquel hombre fue a arrodillarse y a golpearse el pecho y reconocer que el Dios Todopoderoso, que es bueno y rico en misericordia, pues nos tenemos que acercar así, de esa manera, pidiéndole perdón con un corazón humilde y teniendo siempre en cuenta que somos pecadores, pero que tenemos un Padre que es bueno, que nos quiere limpiar, que nos quiere ayudar, que nos quiere caminar con nosotros, que quiere estar en nuestro corazón para que cada uno de nosotros vayamos creciendo y podamos alcanzar metas importantes en nuestra vida espiritual. Y esas metas importantes en la vida espiritual pues siempre se va a reflejar en la vida material. Y el publicano, ¿qué dice Jesús del publicano? ¿Qué dice Jesús de la oración del fariseo? Nos dice el Señor: pues bien, yo les aseguro que aquel bajó justificado. ¿Por qué? Porque supo tomar la actitud de humildad. Pero nos dice Jesús: pero aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos está enseñando a nosotros de qué manera nos debemos acercar a Dios. A Dios nos debemos acercar de una manera humilde, colocar nuestras rodillas en el piso y colocarnos en la mano de Dios. Somos nada ante aquel que es el todo. Pues hermanos, aprendamos en esta parábola las enseñanzas que nos está dando Jesús. Tenemos que siempre ser humildes para buscar a Jesús, y si somos humildes para buscar a Jesús, tenga la seguridad que ese es el camino más corto para llegar a Dios, y también el camino más corto para llegar a nuestro prójimo, y ser así ustedes y yo servidores en esta vida en que vivimos. Vamos a colocarnos en las manos de nuestra Madre del Cielo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.